Hugo y sus amigos se ponen los esquís por primera vez esta temporada. ¡Vámonos, átomos! Justo acabamos de llegar, o sea que con muchísimas ganas ya de empezar y bueno, ya de tirarnos en el telesilla. Como ellos, muchos esquiadores han estrenado hoy la estación de Aramón-Formigal. Mucha ilusión, la verdad. Llevamos hablándolo desde hace ya más de un mes. Yo soy principiante, así que poco a poco. Venimos de Pamplona y nada, venimos solo hoy, la verdad, pasar el día. Reencuentros en la nieve. ¿Qué tal? Muy bien. Estas chicas tan guapas y tan mayores, ¿eh? En un día espectacular y con espesores de hasta 60 centímetros. Esperábamos más nieve, pero la verdad es que está muy bien. Bastante nieve y se espera buen día. Encima hoy hace muy buen día y la nieve está muy buena. Hacía años que la temporada no empezaba tan pronto. Solamente hay que verlo, ¿no? Estamos súper ilusionados de poder abrir un 29 de noviembre. Abrimos la estación con unas condiciones ideales, con 47 kilómetros de pistas abiertas, con 17 remontes. Afluencia en las pistas y en los establecimientos. Gustavo prepara el restaurante para atender 30 reservas. Se trabaja, hay más reservas y nada, y eso es bueno, ¿no? Trabajar y ayuda, obviamente, ayuda a que Aramón abra. Y este es uno de los pocos hoteles abiertos en Formigal este fin de semana. La ocupación es del 100%. Desde que anunciaron Aramón la apertura de pistas hace una semanilla más o menos en la rueda de prensa en Madrid, pues es verdad que nos pusimos en marcha para poder trabajar y estar preparados para este fin de semana, que además estamos teniendo una ocupación muy buena. La semana que viene abrirán el resto de hoteles. En el puente de diciembre se espera gran afluencia de esquiadores y también más nieve.